Y yo volví a mi cuerpo y estaba en camino a la morgue del hospital. Y cuando yo levanté estaba con la sábana tapada. Ya mamá lloraba porque le habían dicho que yo había fallecido. En el documento constaba ya muerte. ¿Qué fecha? El 11 de noviembre de 1986. Y entonces vienen dos ángeles y me dice, abre la boca. Y yo como. Y me dice, será dulce a tu paladar y amargo a tu estómago. Y es allí donde el Señor me muestra una escalera muy angosta, de medio centímetro, que no llegaban al cielo, estaba hasta la mitad. Y allí había mucha gente. Cada grada tenía un color. Y la ropa de todas las personas allí era de diferentes colores, menos blanco. Quería mi madre ser monja antes de casarse. Y eso nos inculcaba a nosotros. Quería que sus hijos fueran sacerdotes o monjas. Y yo cuando llegué a Lima, empecé a ir a las discotecas, a las peñas. Y además no pensaba que era malo tomar porque los sacerdotes también tomaban. Y tampoco era malo bailar porque ellos también bailaban. Bueno. Entonces no era malo para nosotros no hacer eso. ¿Qué pensaba de los cristianos evangélicos? Y mamá nos dijo que eran herejes, que no debería escuchar esas enseñanzas. ¿Adoraba ídolos? Sí, quería ser monja para ir al África a servir a Dios. Nunca me olvidé de Dios. Entonces, ¿en qué momento es que tú te enfermas? Pasa que siempre me dolía el corazón. Y entonces cuando mi mamá se enferma, yo tenía un dinerito en el banco. Entonces yo fui a sacar el dinero y en eso sufre un asalto. En ese momento yo me quedé fría y enteré todo. Entonces se fueron ellos y yo tomé mi carro y en el carro ya me vino un infarto. ¿Y usted estaba ahí sola con alguien? Sola. ¿Y le dio un infarto ahí mismo? Sí, y me llevaron al hospital. La gente de la calle. La gente. De ahí volví a la casa, me llevaron para la casa y en la casa me volvió a dar. El infarto. Sí. ¿Qué le decían los médicos? Que había sido un infarto y que podía volver a casa. Pero no es normal que a una joven de 19 años le dé infarto. Sí, claro, por eso le habían dado algunas reglas a mamá. Entonces, seguidamente me llevan para el hospital militar y ahí sufro el tercer infarto. Yo llego al hospital ya mal. ¿Pensabas que podías morirte? Sí, yo pensaba que si me moría me iba al cielo, porque yo amaba a Dios. Camino al hospital militar, te vino otro infarto fulminante. Sí, llegando al hospital. Y ahí es donde mueres. Sí, ahí ya llegando al hospital. Estaba en silla de ruedas. Yo- Me pusieron en la camilla y ya. ¿Qué sintió? Que yo salí de aquí. ¿Pero ya. sintió un dolor, algo? Sí, acá, muy fuerte. Pero en aquel momento, cuando yo sentí aquello, me empecé a ir por un túnel muy oscuro. Un túnel que llevaba a la oscuridad terrible, terrible. Usted estaba en el hospital y de repente se vio que iba por un túnel. Me iba por un túnel así. ¿Entendió que había muerto? No, era como si a mí me hubieran empujado por ese túnel. Como que yo caía. Y yo gritaba, pedía auxilio, que me sacaran de ahí. Quería coger, como uno cuando cae al vacío reacciona, ¿no? Y quiere coger algo Quiere para algo. poder subir y no podía. Y entonces clamé a Dios. Y así a lo largo vi un puntito como de una aguja de luz que me empezó a sacar para arriba. Y es allí Usted donde Él me clamó a lleva. Dios. ¿Cómo le clamó? ¿Qué le decía? Ahí sintió miedo ya. Sí, Ahora sí sentía miedo, pues sabía que no se iba para el cielo. sí. O sea, su espíritu le da testimonio que usted no era salva, que usted se iba a la condenación. ¿Qué pasó? A ver, cuéntenos ahora sí. Entonces me saca y la luz se iba haciendo más grande cada vez que iba saliendo. Y me sacó y me llevó a un lugar, como una habitación y una pantalla gigante. En la mitad se veía a él descubierto su pecho, sangrando el corazón. Y me dice que yo lo había hecho eso. Y entonces yo le digo, pero ¿cuándo te hice eso? Porque yo te amo. ¿Cuándo? Entonces él me muestra al otro lado mi madre embarazada, que pone sus manos sobre su vientre y le dice, Señor, que este niño o niña también te sirva. Y Dios había tomado esa dedicación. Yo soy la número 9. Entonces me empezó a hacer ver toda mi vida, los primeros pasos, cómo yo nací, cómo toda mi vida. Película. Como una película que lo había grabado. Y cuando yo corría por los palos quemados, por las chacras que uno quema, los palos, y como ángeles me guardaban, me cuidaban. Y cuando yo cantaba, como Él se gozaba. Pero todo empezó cuando ya empecé a perderme, a los 18 años, que empecé a ir a la discoteca, y era como agarrar un puñal, porque yo le decía, mientras yo viví en aquel momento antes de tener esta experiencia, yo le decía, Señor, yo nunca te hubiera crucificado, porque mi padre desciende de los judíos, la abuela era judía. Entonces yo decía, Señor, si yo hubiera vivido en esos tiempos, yo nunca te hubiera crucificado. Y el Señor me decía, mira, con tus hechos tú todos los días me crucificas. Cada vez que hablaba una lisura era agarrar un puñal y clavarlo en su corazón, y cómo sangraba, y a mí cómo me dolía, porque yo amaba a Dios. Entonces
Allí el Señor me mostró toda mi vida hasta el momento que estaba. Y yo le pedí misericordia a Dios. Y le dije, Señor, dame una oportunidad. Y es allí donde el Señor me muestra una escalera grande, como si fuera de doble vía, ¿no? A este lado, a la izquierda, negra totalmente de la tierra hacia el cielo. Y gente descubierta con aretes, con pinturas, con pelos cortos, con pantalones. Gente de mal vivir. O sea, mujeres mostrando el cuerpo. Mostrando cuerpo, hombres igual. Indecente. Borrachos y todo allí que subían, trataban de subir por ahí. Y a este otro lado, al lado derecho, había una escalera del mismo ancho, color blanco. Y también los que subían por ahí, todos estaban con una vestidura blanca. ¿Y usted no Y sabía era hermoso. que la Biblia hablaba del camino ancho y del camino angosto? No, porque nos enseñaron de otra manera. Y entonces, luego en el medio, había una escalera muy angosta, de medio centímetro, que no llegaban al cielo, estaba hasta la mitad. Y allí había mucha gente. Cada grada tenía un color. Y la ropa de todas las personas allí era de diferentes colores, menos blanco. Y había un pasar, de la negra a la blanca, de la blanca a la negra, y parecía el Jirón de la Unión, un pasar. Está hablando de los cristianos que se enfriaban, en otras palabras, y que pierden su condición espiritual así, y pasaban a la negra. Así es. Y que su nombre ha borrado del libro de la vida para que muchos que creen que la salvación no se pierde y que todo el tiempo están en ese... Ajá, pero me llamó la atención la escalera angosta porque no llegaba al cielo, estaba hasta la mitad y todo era de colores cada grada y todos ahí trataban de subir por ahí. Entonces, cuando de repente se abre la tierra y se empieza a tragar a la escalera negra y todos aquellos gritaban de una manera tan terrible. Era horrible, horrible los gritos, espantosos. Cuando de repente veo que bajan unos pies hermosos y la voz que me habla, la misma que me estaba hablando, me dice, ya es hora. Y esta escalera blanca empieza a subir. Y la de colores se derriba sobre el suelo y empiezan a gritar, jalándose los pelos, revolcándose en el suelo y decían, Señor, si yo te amaba, si yo predicaba de tu palabra, ¿por qué me quedé? Gritaban lo de las colores, gritaban de tal manera, era impresionante. Se revolcaban, se jalaban los pelos, corrían para uno y otro lado. Y usted está hablando de los tibios. Yo creo que son los que conocen la palabra y no la viven, porque decían, yo predicaba. Perdóname, él te muestra el fin, porque eso fue una visión profética. Sí. Y entonces él me da de comer un pan. Vienen dos ángeles y me parte y me dice, abre la boca. Y yo como y me dice, será dulce a tu paladar y amargo a tu estómago. ¿Y usted no sabía que eso estaba escrito en Apocalipsis capítulo 10? No. Que es lo mismo que le dieron a Juan. Y entonces allí es donde yo le pedí misericordia. ¿Qué iba a hacer yo? Porque me mostró la parte de un ambiente tan hermoso, donde los pajarillos cantaban, los ángeles cantaban. Era algo muy hermoso, muy grande. Me mostró algo que no se puede describir. Allí yo escuché cantar los ángeles. Yo me tiro al piso y le pido misericordia. Y había un libro grande. 2 velas grandazas, lindas. ¿Cómo era el ambiente? Hermoso, de luz, había todo, había pajarillos. Era como dice un campo. Parecido a un campo, pero era hermoso. Era un campo abierto, pero hermosísimo. Los ángeles cantaban en coro. ¿Vio otras personas más? Ángeles, solo ángeles. ¿Cómo eran los ángeles? Así, con vestiduras blancas resplandecientes. Rostros no vi, sus voces oí que cantaban. Coros muy hermosos que nunca he escuchado acá. Y ahí yo caí de rodillas, le pedí perdón. Y yo le decía, Señor, a mí nunca me hablaron de eso. Nunca. Yo te amaba, Señor, pero a mí nunca me dijeron esto. Y entonces a mí me dijo, ve, tráeme un ejército de niños. ¿Tú lo mirabas? No, solamente su voz y su resplandor. Hablabas con un resplandor y una voz que te hablaba de ahí, y ángeles que estaban alrededor. Y cantaban ellos. Yo doblé mi rodilla. O sea, legalmente usted ya tenía que haber muerto ese día. Estaba muerta. Sí. Es como que Dios le estaba mostrando lo que había de bueno y lo que usted había perdido por haber llevado esa vida. Sí. Y eso que usted era una persona muy religiosa. Muy religiosa. Que mi madre me dedicó desde el vientre. Y yo recién a los 19 años me horadé las orejas. Pero allí Dios me dio una oportunidad de vivir. ¿Le dijo, te doy una oportunidad? Sí, me envió, ve y tráeme un ejército de niños. Entonces yo volví a mí y estaba en camino a la morgue del hospital. ¿Cómo fue que regresaste? Volví a mi cuerpo y cuando yo levanté estaba con la sábana tapada. Ya mamá lloraba porque le habían dicho que yo había fallecido. En el documento constaba ya muerte. Entonces me trasladaban ya para la morgue del hospital para darla. ¿En qué fecha? El 11 de noviembre de 1986. ¿En qué hospital? En el hospital de la Fuerza Aérea. Acá en el Perú, en la ciudad de Lima. Y vuelvo a la vida y entonces yo quiero contar lo que ha sucedido conmigo. Le quiero contar al que me está llevando porque vuelvo y entonces encuentro a otra persona, levanto y le voy a contar y no podía hablar español. ¿Qué hablabas?
En lenguas. Lenguas angelicales. Lenguas angelicales. Y entonces me regresaron. O Entonces sea, en el otras palabras, diagnóstico... vamos a hablar claro, para que la gente que está... Si usted la está llevando en la camilla a la morgue, de repente usted levantó las sábanas Ajá. y comenzó a hablar en otras lenguas. Usted nunca había hablado en lengua. Nunca. Y no sabía qué cosa era el Espíritu Santo tampoco, ni mi familia, ni nadie. Y al hablar en otras lenguas es algo bíblico. La lengua es una de las señales que dio nuestro Señor Jesucristo cuando les dio la gran comisión a los apóstoles. Dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Esas son las lenguas que está hablando la hermana. La señal de haber recibido el poder del Espíritu Santo. O sea, tú sin darte cuenta, el Señor te regresó, pero llenándote, llena del Espíritu Santo. Sí, llena del Espíritu Santo, y entonces los médicos no entendieron aquello. Como a mí me gustaban mucho los estudios, entonces ellos dijeron, seguro ella ha estado estudiando muchos idiomas y se ha confundido en su mente. Me derivaron para el Arco Herrera. Para el Arco Herrera, Sí, o sea, porque para un ellos- hospital de enfermos mentales. Sí, porque dijeron que Pero ya no estaba muerta, tu sino mamá y tu loca. hermana ya resucitó loca. Ajá. ¿Y fuiste al Arco Herrera? No, porque la familia mía no quiso, porque es de dinero, entonces se Y lo que fueron. pasa es que tú no podías hablar en español. No podía Hablabas hablar. lengua y te Y desesperabas escuchaba porque cantar Los Ángeles todavía. los escuchaba. Los escuchaba. Querías contarle la experiencia que habías tenido. Sí, no quería podías. contarle y no podía. Entonces me ¿No llevaron. podías escribir con la mano? Sí, entonces yo empecé a escribir con mi mano, pero como no razonaba según ellos al hablar, entonces ellos no creían lo que yo podía escribir. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Durante 7 meses, encerrado en una 7 habitación. meses. Sí. Encerrada en una habitación hablando en lengua. Hablando en lengua, 7 leyendo meses la hablando en palabra. lengua. 7 meses. Alabado sea Dios. Aleluya. 7 meses en una habitación teniendo experiencias ¿El muy Señor te lindas da con Dios. interpretación de las lenguas? Era adorar a Dios, alabar a Dios, ¿Te dio por orar, por clamar? por orar, por clamar, por más ayunar, O sea, por te leer la tenían Biblia. encerrada, ¿por qué? Pensabas que eras loca. Porque pensaban, no me dejaban salir a la calle sola. Y cuando yo iba Solo por la por las calle, lenguas. solo por las lenguas. Cuando yo iba a la calle, entonces ellos me cogían de la mano y yo escuchaba cantar Los Ángeles y empezaba a cantar en lengua en la calle. Te acostumbraste ya a estar así. Yo le pedía orando al Señor y le decía, Señor, llévame a una iglesia que te alaben en espíritu y en verdad como tú quieres que te alabemos, porque él eso allá me había dicho, que había lugares donde le alaban en espíritu y en verdad. Entonces yo le había dicho, Señor, llévame donde una iglesia donde te alaban en espíritu y en verdad como a ti te gusta. Y el Señor te dirigió, te dio la dirección, ¿cómo fue? Sí, Él me dio una visión, estando ahí en la habitación, me mostró una visión de una gran campaña en un coliseo. Y entonces, como en el cielo escrito con letras grandes salía, Avenida 28 de Julio, 1781. Esa Y es la me dirección dijo, de nuestro templo central en la ciudad de Lima. Y por supuesto no somos los únicos, hermano. allí ve, me dio una orden, que allí vaya. Qué tremendo, hermano, ¿se dan cuenta? Yo le pedí a mamá por escrito que me llevaran ahí. Me llevó con el tío, me dejaron ahí en la puerta los tíos. Y mamá habló con el pastor. El pastor estaba en la puerta. Y entonces el pastor puso su mano sobre mí O y sea, dijo, tú llegaste, lo viste al pastor sí, y tú hablabas en lengua. sí, yo hablé en lenguas con el pastor, porque no podía hablar español, yo quería contar todo, pero no podía. Entonces el pastor puso su mano sobre mí y dijo, Espíritu Santo, aquíétate. Y desde aquel momento pude hablar español. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso es el Señor! Y hermana, desde ese día usted se queda en la iglesia. Sí, Al había tiempo- pasado ya 7 meses. 7 meses. Pastor, usted se conoce con ella en la iglesia. Sí, en la iglesia nos conocemos con ella. Y usted no sabía que ella había muerto y había resucitado. Así es. Yo escuché que hablaban de ella, pero no creí, no. Será una cosa que hablan. O sea, usted no sabía que No, era no, verdad. nunca que conversé ella tenía de una cerca, misión ¿no? que Dios le había mandado a hacer, a Así formar es. un ejército. Cuando yo estaba enamorado ya, cuando el pastor me consintió, ahí comencé a testificarme cómo era su vida, y cuando me contó que ella murió y resucitó, yo sentí la presencia de Dios. Como la estamos sintiendo en esta hora. Así, la presencia Bueno, para de los que Dios. no saben, hemos tenido que cortar varias veces el programa porque la presencia de Dios está acá de una manera gloriosa. Dios ha permitido que este testimonio salga, ¿sabe por qué? Porque Dios quiere salvarlo a usted. El ejército de niños que Dios le mandó a hacer a nuestra hermana está hablando de un ejército de hombres y mujeres que su corazón se vuelva como el de los niños. Porque el Señor Jesucristo dijo, si no eres como un niño, no podrás entrar
en el reino de los cielos, hablando de la pureza, de la santidad. Pastores, ¿qué es lo que Dios está haciendo con sus vidas ahora? Dios nos ha bendecido de una manera muy grande. Si yo no lo tuviera a ella, no tuviera el ministerio que Dios me ha dado. Son un complemento perfecto. Dios sabe quién tenía que ser tu compañero desde el cielo. Sí, Pues dándote esta comisión dijo, yo voy a ponerte el hombre que va a ser el hombre sí, yo jamás pensé que te va a casarme. ayudar a hacer ese ejército que te he encomendado. ¿Qué pasó con tu corazón, con la enfermedad que tenías, que no podías tener una vida normal? Dios me sanó, cuando yo volví a la vida no tuve más ninguna enfermedad. O sea, nunca le pediste, sáname, si no te sanaste. Me sané simplemente. Tú después tuviste otra experiencia también. La esposa del reverendo Rodolfo González, su primera esposa, falleció un día que ellos se iban de viaje en el aeropuerto. Le vino también un infarto y ya falleció. Pero en ese mismo momento a ti también te vino la muerte estando... En mi habitación estaba recostada y sentí que mi cuerpo se sentía mal y empecé a salir yo de mi cuerpo. de nuevo. Y en este caso yo tenía 5 meses de embarazo y entonces me puse muy mal y sentí que me iban y le dije a mi esposo, papito, cuida de los niños. Me empecé a despedir de él. Yo sentía que me iba, sí, me iba. Y le dije, Ya me hasta voy. aquí llegué, siento que me voy. Salí así a velocidad. Pero ahora se iba, ya Entonces, no hacia abajo. No, ya no el túnel negro. Ahora era así, para arriba. Era algo hermoso. Y cuando iba a toda velocidad allá por las nubes, entonces yo le digo, Señor, mis niños tan pequeños, cuídalo. Y me dice, no te preocupes, yo me voy a llevar a alguien que tiene los niños ya grandes. Y cuando de repente estoy allá arriba subiendo, veo acá que viene y nos encontramos cara a cara con la pastora. La esposa del pastor Rodolfo. La esposa del pastor que venía Rodolfo. subiendo también. Sí, venía ¿Y subiendo. la viste cara a cara? La vi cara a cara. Nos miramos las dos. Te sonrió. Sí, las dos nos miramos, nos sorprendimos, nos sonreímos y ella empezó a seguir subiendo y yo le digo, papi, se va papi, se va. ¿Quién se va? La esposa del pastor se va. O sea, usted estaba viendo eso. Y ella me dijo, entonces yo digo, bueno, pues se fue a Estados Unidos porque esa noche iba a viajar. Él no me entendía. Yo le digo, se va. Y cuando de repente yo empecé a bajar y ella siguió subiendo más velozmente y se fue. Y yo le digo, se fue. Y yo volví a mí. Y yo volví. Y yo le digo, se fue, papito, se fue. Y él me dice, sí, se fue, pues se fue de viaje. No, se murió, le digo, se acaba de morir ella. Ella le avisó que la esposa no estaba bien. Que se murió. No lo creí. tomó en serio. No lo tomé. ¿ve? Yo le dije, se fue de viaje. Usted lo dejó en el aeropuerto. Claro. Ya más o menos a las 5 de la mañana llegaron a avisar. ¿Qué te Porque eso dijeron? sucedió como a las No, que se murió. 2 de la mañana más o menos. Le contaron que ella había partido con el Señor. Sí, sí. Usted fue la última que la vio, mejor dicho. Ahí nos encontramos. Qué extraordinario. Pero este ha sido el testimonio de tu hermana Mariela López. Algunos andan preocupados. ¿Habrá vida en otro lugar? Claro que hay vida en el infierno y en el cielo. Usted puede arrepentirse en esta hora y recibir el pasaporte para irse al cielo para cuando llegue la hora. Usted se puede morir caminando, se puede morir cruzando una calle, usted se puede morir, hermano, en su cama durmiendo. Y si usted no se arrepiente, usted se va a dar cuenta de la oportunidad que usted perdió. Y si usted tuvo la oportunidad de escuchar este testimonio y escuchando el testimonio cerró su corazón, peor todavía va a ser. Pero hoy tiene una oportunidad de arreglar su vida con Dios, especialmente si usted ha conocido el Evangelio. Ríndase a los pies del Señor, cierre sus ojos donde está y dígale a Dios ahí donde está, Señor, perdóname, porque yo he vivido rechazándote. Este testimonio que he escuchado ha penetrado profundamente a mi alma. Esto no es un cuento, amigo, esto no es una mentira, esto es una realidad. Levante su mano donde está, póstrese de rodillas y dígale, Señor, perdóname, en esta hora te entrego mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y hermano mío, búsquese una Biblia, búsquese una iglesia de santidad y comience a congregar. Amén.